Cuando quieran. ¿Sí? Estamos. Pues venga. Muy buenos días. Gracias por asistir a la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Paso a informarles de los asuntos más destacados este martes. Uno de los objetivos de este Gobierno es la mejora de la formación en competencias digitales y con este fin hemos aprobado hoy una inversión de 1,2 millones de euros para formar a más de 5.300 niños y adolescentes extremeños en esta materia. Se trata de garantizar el acceso a estas herramientas esenciales en el contexto laboral y educativo a menores de 9 a 17 años y que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Se les impartirá una formación presencial y online a través de actividades extraescolares o durante las vacaciones de verano. Es una iniciativa de la Junta de Extremadura para avanzar hacia la igualdad de oportunidades. Por otro lado, hemos aprobado ayudas por valor de 5 millones de euros en diferentes ámbitos. Una partida de 1,3 millones de euros irá dirigida a asociaciones, fundaciones o federaciones de mujeres que desarrollen proyectos de intervención para víctimas de violencia de género, trata o en situación de prostitución. Estos recursos se encuentran entre los programas financiables del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como por ejemplo acciones de recuperación psicosocial integral e inserción sociolaboral. Otras ayudas a las que hoy el Consejo ha dado luz verde son las destinadas a la incorporación de 13 investigadores para que finalicen sus proyectos doctorales en Extremadura. El objetivo es que el personal investigador que tenga líneas de investigación abiertas, ya sea en Extremadura o en cualquier otra parte del mundo, las finalice en alguno de los centros científicos o tecnológicos de la región, como pueden ser la UEX, el CICITEX, el Intromac, el CIAE o el Centro de Cirugía Mínima Invasión Jesús Usón. En total, vamos a invertir 1,7 millones de euros para fomentar la carrera investigadora, la atracción del talento y la empleabilidad en áreas postdoctorales estratégicas en Extremadura. Dentro de las competencias de agricultura, también hemos aprobado 2 millones de euros en ayudas para apoyar a las empresas que se dediquen a la destilación de orujos de uva y lías de vino. Se beneficiarán las destilerías extremeñas que cumplan con los requisitos y cuyo alcohol se destine exclusivamente a fines industriales o energéticos. En otro orden de asuntos, hemos autorizado a la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital la puesta en marcha de 3 iniciativas en apoyo al comercio y a las empresas extremeñas. Por un lado, vamos a dar importante impulso al Instituto de Comercio de Proximidad de Extremadura. Hemos aumentado el presupuesto en un 176% hasta superar los 3 millones de euros para el periodo 24-27. Vamos a apoyar al comercio minorista con una formación especializada e individualizada a los profesionales del sector. Para ello, vamos a facilitar y flexibilizar el acceso a los cursos ofertados. Hasta ahora podían hacerse de manera presencial u online, pero estaban condicionados a unos días y a unas horas concretas. Sin embargo, en esta convocatoria se podrán realizar mediante una plataforma online disponible en cualquier momento. Los alumnos que superen el curso obtendrán un certificado de aprovechamiento. Esto también es novedoso, ya que hasta ahora solo se les daba un certificado de asistencia y no se evaluaban los conocimientos adquiridos. La oferta formativa cubrirá distintas temáticas de interés para el sector del comercio, como los idiomas, el escaparatismo, la venta en redes sociales o el diseño. El objetivo es llegar a 860 alumnos en 2027. Por otro lado, en 2024 vamos a desarrollar el programa de impulso al comercio y a la artesanía, una iniciativa que respalda el negocio minorista de la región con una inversión de 120.000 euros. Entre las actividades programadas para este año celebraremos el segundo Foro de Comercio de Extremadura, que reunirá a profesionales del sector. Asuntos como la transformación digital, las tendencias del mercado o las estrategias del crecimiento estarán en el centro de este foro. Además, les quiero informar de que en diciembre recuperaremos los premios Artesanía, que no se celebraban desde el 2018, para reconocer y poner en valor la calidad de la producción artesanal en Extremadura.
Se pretende que su celebración sea bianual. También desarrollaremos una página web de artesanía que recoja la diversidad de productos extremeños presentes en nuestra región y sirva como soporte de información para el sector. Asimismo, hemos aprobado la concesión de un préstamo a través de Extremadura Avante de 2 millones de euros a la empresa aceitunera del norte de Cáceres, Acenorca, para reactivar el negocio tras el incendio sufrido en octubre de 2023. A través de Extremadura Avante se financiará un proyecto de reconstrucción y modernización de sus instalaciones, con el que la compañía extremeña busca mejorar su capacidad de producción y su competitividad, además de generar nuevos puestos de trabajo. Y, por último, ya en competencias de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, hemos aprobado 3 nuevas actuaciones por valor de más de 5 millones de euros. La Junta de Extremadura va a invertir 2,8 millones en el Campamento Público de Turismo Puerto Peña de Talarrubias. Vamos a volver a ponerlo en servicio tras permanecer 5 años cerrado y en un estado de deterioro considerable debido a actos vandálicos. Las obras de adecuación de este camping incluyen la reforma de todos sus edificios, cafetería, restaurante, supermercado, salas de juego. Se equipará con 6 nuevas cabañas y zonas de aseos. Se renovarán las instalaciones eléctricas, el alumbrado y el sistema de depuración de agua y se habilitará una zona de recarga para coches eléctricos. Queremos que el Campamento Público de Talarrubias se convierta en un referente para el turismo en Extremadura. Quiero destacar que se encuentra en un paraje de alto valor natural al margen derecho del río Guadiana, entre los embalses de Orellana y García Sola. Es la única infraestructura turística de esas características y capacidad en la zona. Por otro lado, hemos autorizado el proyecto de modernización y habilitación energética del pabellón multiusos Ciudad de Cáceres, por un valor de 1,8 millones de euros. Además de ofrecer a los ciudadanos unas instalaciones deportivas de vanguardia, vamos a mejorar su eficiencia energética. Alcanzaremos un ahorro del 60% en el consumo de energía y una reducción del 67% en las emisiones de CO2. Por último, hemos aprobado un convenio con el Ayuntamiento de Hornachos para crear un centro de interpretación del Alcazaba de esta localidad pacense. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de medio millón de euros, también contempla trabajos de excavación arqueológica, la mejora de la señalética y el acondicionamiento de aseos. Quiero recordar que esta calzada es de bien interés cultural. Las obras, que terminarán antes de diciembre de 2025, contribuirán a poner en valor el patrimonio histórico, cultural, turístico de Extremadura rural. Por mi parte es todo, me pongo a su disposición. Buenos días. Sí. Dos cuestiones. Una es sobre los premios Tomás García Verdejo, que después de las quejas del PSOE y de la familia, no sé si se plantean mantener el nombre o lo que sea. Y la otra es sobre lo primero que ha comentado, sobre estas 1,2 millones para competencias digitales. ¿Se puede explicar un poco más cómo se va a organizar, cómo se va a convocar? Sí, sobre el premio, decirle que ningún premio a nivel nacional tenía nombre, que lamentamos que la familia se haya ofendido o se haya sentido mal. Lo que se ha tratado de hacer es actualizar todo el premio, que estaba desactualizado conforme a reglas y normativas. No pretendíamos en ningún momento ofender a nadie. Estos premios a nivel nacional, insisto, no tienen ninguna nomenclatura, no se llaman de ninguna manera y mantiene todos los valores, incluso mejoras de los que estaban anteriormente definidos. ¿Y la otra pregunta, si es tan amable? Sí. Bueno, tratamos, con esto lo que queremos es conseguir la igualdad entre los jóvenes que puedan tener alguna dificultad para acceder a ello. Estamos valorando que se puedan hacer todos estos cursos digitales, estas acciones para digitalizar a los chicos, que se puedan hacer en los centros escolares, estamos valorándolo y es interés de que, bueno, porque insisto muchísimo en que desde la Junta de Extremadura, desde este Gobierno, lo que queremos es la igualdad de oportunidades y viene a suplir esa falta de oportunidades que se tienen en algunos sectores, en algunas localidades y algunas personas en concreto. Sobre esto también, ¿pero entraría en vigor en este próximo curso? Sí, lo entraríamos en vigor en el próximo curso. Estamos ahora mismo trabajando en ello,
actividades extraescolares para... Se va a trabajar como actividades extraescolares, sí. ¿Perdón? Intentaríamos comenzar ese verano, sí, para hacer luego actividades extraescolares de otro curso. Como les decía cuando les leía la noticia, serían unas actividades extraescolares o de verano, aprovechando los meses de verano para que los chicos acudan, entre 9 y 17 años. Pues nada, muchas gracias. Que tenga... Ah, sí, es que estoy aquí mirando y no veía. Yo quería aclarar, porque no sé si es que lo he entendido mal, en cuanto a los 13 líneas de doctorado que ha anunciado y que destinaba, si no tengo mal apuntado, 1,6... No. Aclarar un poco porque me ha parecido que eran como 100.000 euros por cada una de las líneas. Entonces, aclararlo un poco, porque no me ha quedado muy claro el dinero que se destina a esta atracción de talento. Un segundito que se lo digo, que lo tengo aquí. Bueno, son 13 las ofertas que hacemos para que se puedan realizar aquí esas prácticas. Me parece que era 1.200.000, es que voy a ver si lo rescato. Un momentito. Sí, aquí. Es la incorporación de 13 investigadores para que finalicen aquí sus proyectos, que tengan una línea de investigación en los centros que le decíamos, y son 1.700.000 euros lo que ponemos para fomentar la carrera investigadora. Claro, sale a más de 100.000 euros por cada una de esas investigaciones. También de la labor investigadora y del proyecto, lógicamente. Cada proyecto tendrá su cuantía, ¿no? Habrá que estudiar cada uno de ellos. Y también le quería preguntar, un poco en línea con las cuestiones de mis compañeros, hoy el Consejo... Amplío un momentito que así le doy más información. Las 13 ayudas se destinan a las líneas de investigación de las áreas de economía verde y digital, que serían 8 contratos, de agroalimentación, que serían 2, de salud y bienestar social, que serían otras 2, y una para industrias culturales y turismo. Son, como les decía, 1.700.000 euros y son para el plan, son del Fondo Social Europeo de Extremadura 21-27. Disculpe, y ahora me decía... Y en relación un poco con las preguntas de mis compañeros en cuanto a competencias digitales, en ese entorno, el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros, perdón, tiene previsto hoy aprobar la instalación de control parental en todos los dispositivos que utilicen menores. Me gustaría saber un poco cómo está afectando, una visión un poco más general, porque hay personas que hablan de tecnología a favor, tecnología en contra, sobre todo en edades menores, obviamente. En este sentido, ustedes apoyan, sobre todo para las personas vulnerables, pero vemos que es un tema un poco controvertido, la tecnología de los menores. Bueno, lógicamente, cuando diseñamos una de estas fórmulas para ayudar a los niños a que la tecnología tiene que estar con ellos también, barajaremos que toda esta realidad de cuidar de ellos y de que no se sumerjan en donde no deben esté controlado. Desde el Gobierno de Extremadura, lógicamente, igualdad de oportunidades, porque aquí no estamos hablando de si ellos pueden acceder o no a determinadas zonas dentro de Internet, sino que puedan acceder a Internet, que puedan tener la capacidad para hacerlo. Esa es la primera de las partes que hacemos. Y la segunda, evidentemente, la consejera de Educación lo hace. Estamos muy preocupados y ocupados en el control parental, lógicamente. Consejera, buenos días. Buenos días. En otro orden de cosas, el Partido Socialista, en rueda de prensa hoy, ha señalado que va a presentar ante la Junta Electoral Central una denuncia porque consideran que se ha vulnerado el artículo 50 de la Ley de Régimen Electoral con el posicionamiento que ayer hizo el consejero de Transportes frente a ese borrador que maneja el Gobierno con las concesiones del transporte por carretera. ¿Cómo valora este anuncio por parte del Partido Socialista? Bueno, ellos están en su derecho de hacer lo que consideren. Evidentemente, el consejero informó de algo que es de interés para todos los extremeños y el delegado del Gobierno opinó sobre ello también. Yo creo que la Junta Electoral decidirá, pero en principio no consideramos que hayamos vulnerado absolutamente nada. ¿Cómo valora el hecho, además, de que el Partido Socialista haya anunciado también en esta rueda de prensa de la mañana que ningún alcalde socialista va a participar, dice, a favor de un acto electoralista como es la reunión que se tiene convocada para el jueves con los alcaldes afectados por ese proyecto del Gobierno? Si recuerdan, son 168 ayuntamientos los que van a quedar aislados.
a los que no se les va a prestar servicio. Son 38 paradas las que no va a haber. Yo creo que tanto el Gobierno socialista como cualquiera que trabaja en esta región lo que tiene que hacer es sumarse a intentar que no quedemos con esta movilidad tan reducida a Extremadura. Llueve sobre mojado todo lo que está sufriendo Extremadura con trenes, con carreteras, con transporte. Yo creo que lo que tenemos que hacer es remar todos juntos, que estos ayuntamientos reciban ese servicio, que todas las personas que viven en Extremadura estén en igualdad de condiciones y, evidentemente, lo más peligroso que tiene esta región es quedarse aislado, tanto de aquí hacia afuera como en el interior. Voy a apelar a la literalidad de dos preguntas que el Partido Socialista formula al Ejecutivo Regional para que me diga concretamente cuál es el posicionamiento del Ejecutivo Regional. Por un lado decían que si estaban de acuerdo en recortar trayectos un 30% de su tiempo, con el borrador que maneja el Gobierno central, y que si estaba de acuerdo también el Ejecutivo Regional en reducir el coste de los billetes un 20%. Ya no le pregunto por los 25 millones de euros porque ya se posicionó al respecto el consejero. Pero se le oye fatal. Si puede repetírmelo, por favor, es que se oye fatal. Bien, repito las dos preguntas. Si estaba de acuerdo el Ejecutivo Regional en recortar trayectos un 30% de su tiempo, y si estaba de acuerdo en reducir el coste de los billetes un 20%, que más o menos son los cálculos con los que piensa que se pueden llegar a esos resultados en el nuevo borrador, que está ahora mismo en fase técnica. También hacía hincapié en que estaba en fase técnica, que era un borrador y que, bueno, la alarma que había causado un informe en fase técnica pues era también un poco desbordada en cuanto a entusiasmo por parte del Ejecutivo Regional. A esas dos preguntas, a la del ahorro en costes y el del trayecto, si le parece mal al Ejecutivo Regional ese tipo de cálculo. Al Ejecutivo Regional no le parece nada mal, nada que pueda ser beneficioso para los extremeños, absolutamente nada. Ni cualquier estrategia, venga de donde venga, que suponga la mejora y la eficacia y la excelencia en cualquiera de las cosas que hacemos. Como me está diciendo, es un borrador, tenemos que valorarlo y no hay ninguna otra posición sobre el tema. ¿Qué hay? Bueno, yo quería preguntarle por la situación en los colegios, ahora que se avecinan días de mucho calor, si se contempla alguna medida adicional, más allá de reducir la jornada, o cómo encaramos un poco este final de junio. Sí, como ya he ido informando a lo largo, mientras venía el verano, evidentemente hay unas normas que en el caso de que se active la alarma de calor, ellos saben cómo tienen que reaccionar, reducir los horarios, cambiarlos, etcétera. Aún así, desde ese Gobierno, desde que llegamos, y en vista de que no se había resuelto nada más que el 50% de las inversiones que habría que haber hecho en estos centros para evitarlo, pues nos hemos puesto a trabajar, a empezar a sacar adelante esos proyectos para climatizarlos y tenerlos adecuadamente. En este momento se aplicarán las normas que tiene el Consejo Escolar dispuestas para cualquier cosa que pueda ocurrir en el caso de ese. Y nosotros, por otro lado, estamos trabajando intensamente en conseguir materializar que todos los centros dispongan de la climatización que necesitan y evitarnos estas situaciones. Al respecto, estamos hablando en todo momento de que las medidas pasan sí o sí por poner nuevos sistemas de climatización u otras medidas. La mayoría de las soluciones que vamos a encontrar, lógicamente, es poner climatización en aquellos centros que no la tienen o que la tienen estropeada o que incluso su capacidad de suministro de luz es pequeña y no puede recibir otros aparatos con más fuerza. Soluciones que evidentemente le den, técnicas que le den posibilidades a los centros para poder trabajar a gusto en los meses de verano, en los meses de calor, vengan cuando vengan, o de frío. Muchas gracias.